disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si no estamos más juntos ya no somos el mismo montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes, de enero a diciembre, de 14 a 16 aquí en la M530 Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, creemos pertinente combinar con ustedes el respectivo uso de nuestras imaginaciones. Eve Bonafini decía que cuando pensamos un ratito en el asunto veremos que la radio nos funciona en los teatros de la mente. Para que los teatros de la mente entren en acción hay que lubricar el cerebro con la imaginación, si no, eso resulta imposible. A veces el cerebro hace solo ese trabajo. Cuando escuchamos una voz se nos disparan imágenes. A veces la voz es acompañada de la foto que en el recuerdo guardamos de personas o acontecimientos. A veces hay un circuito que funciona más allá de nuestra voluntad, pero si le ponemos voluntad, si hacemos el esfuerzo, tal vez la radio, incluso en la era del streaming, funcione o no, sea algo más que un consumo. Represente tal vez una experiencia. Si nos ponemos de acuerdo y la experiencia resulta, será un día hermoso, no un día más. Será una tarde nunca perdida, sino una tarde encontrada. Ese es nuestro objetivo cada día y a cada hora cuando estamos en el aire de la M530. Marina Glesser, buena tarde de martes, ¿cómo le va? Buena tarde de martes para vos, Carlos Polimeni, para la audiencia, para el equipo y para todos y todos los que estén predispuestos a tener una buena tarde. Buenas tardes de martes, deberíamos decir en la lógica, ya que decimos buenas noches y buenos días. Buenas tardes, el buena tarde es de en otro idioma, tenés razón. Bueno, tarda pero llega, ¿no? O en todo caso, ojalá que tarde pero llegue. Digo esto porque así empezó un examen mío en la Facultad de Filosofía y Letras en segundo año, en el año 1980. Entré y saludé y dije buen día y el profesor, que me tenía entre cejas, me dijo ¿buen día o buenos días? Yo dije buen día. No, es buenos días. Así empezó el examen. Así empezó el examen. Bueno, ya estabas predispuesto a darlo más o menos. No, lo di bien, pero el señor que me tomaba el examen, el profesor Carlos Nayim, mucha simpatía no le tenía ni a mi apellido ni a mi modo de pensar, y era una facultad en tiempos de dictadura. Recuerdos del pasado, ahora que los hijos de esa misma generación gobiernan la Argentina, ¿no? La pata cívica de la dictadura está a cargo de muchos lugares importantes en el gobierno de la Argentina. Se note o no se note, eso es lo que ocurre. En ese momento nacía, en ese año yo, así que no puedo dar cuenta de mucho de lo que sucedió. Sí, por suerte no necesito renovaciones de ningún tipo para entender y poder poner en palabras lo que comprendo de esa experiencia histórica que contás, Carlos. Es bueno, ¿no? Hay cosas que no conocemos, que nos precedieron, pero que constituyeron el mundo en que estamos. No hace falta ni decirlo, para eso están también las historias, las oficiales y las que contamos nosotros. Si la historia la escriben los que ganan, eso querrá decir que hay otra historia. Hoy es un día particular para evocar la historia argentina. El 3 de marzo de 1816, las tropas comandadas por doña Juana Zurduy, en rigor era Juana Zurduy de Padilla entonces, vencieron a las fuerzas realistas lideradas por el general José Santos de la Hera en el Villar, en Bolivia. Es un momento histórico porque se trata del instante en que una tropa integrada por mujeres y 200 descendientes de los pueblos originarios, armados con garrotes, le ganaron al ejército imperial español. Aquella victoria le significó el reconocimiento de las Provincias Unidas del Río de la Plata y especialmente de Manuel Belgrano, que era el comandante en jefe del ejército en el norte de la Argentina. San Martín preparaba su ejército, armaba su ejército, cruzaría Chile y luego iría a Perú y obtendría esas victorias. A Belgrano le correspondía al Frente Norte, castigado por el poder central en Buenos Aires después de haber creado la bandera. Y entre Belgrano y muchos otros nombres propios, Martín Miguel de Güemes y Juana Zurduy bancaron los trapos de la revolución. Después están todos aquellos cuyos nombres no figuran en la historia, pero que hicieron la historia. Sobre este momento, el momento en que un ejército armado por Belgrano, en que mujeres con ansias de libertad y pueblos originarios que necesitaban de ella,
le ganaron a los españoles. Primer informe del Canal Encuentro, cuando el Canal Encuentro era el Canal Encuentro. La independencia nacía en América, pero el Alto Perú seguía gobernado por los españoles. Tras varias derrotas del ejército libertador, los patriotas se refugian en las montañas. Allí crean las republiquetas, guerrillas que detendrán el avance realista hacia el sur. Yo quiero pelear por la libertad. Sin miedo al peligro y en un contexto dominado por varones, se destaca una mujer mestiza, Juana Zurduy, quien lucha junto con su marido, Manuel Asensio Padilla. La líder guerrillera será seguida y amada por criollos, indios y mestizos, que no tardará en llegar a nuestra patria. El 5 de mayo de 1816, Juana Zurduy, al frente de 30 fusileros criollos, con su cuerpo de amazona y 200 indios, combate al ejército realista en la batalla de El Villar. ¡Vamos, Amazonas! ¡Vamos al ataque! ¡Avancen, soldados! ¡Sin misericordia contra el enemigo! Juana mata al jefe español y arrebata su bandera. Por este hecho, es reconocida y premiada por el gobierno de Buenos Aires. El Ejército Libertador concede el grado de teniente coronela a la señora Juana Zurduy de Padilla. ¡Viva la patria! ¡Viva! Señora, en reconocimiento a su valor, don Manuel Belgrano le envía su sable como obsequio. Pese a su trayectoria y habiendo combatido junto a Belgrano y Güemes, Juana vuelve a Chuquisaca, donde se había criado, sumida en la pobreza. Así vive otros 40 años, hasta que muere, un 25 de mayo de 1862. La propuesta de dinero y otros intereses solo debería hacerse a los infames que pelean por su esclavitud, mas no los que defienden su dulce libertad, como nosotros. En 2009, lo hacemos. el Estado argentino reconoció su valor en la lucha por la independencia y promovió su ascenso post-mortem al grado de generala de la nación. Vale la pena recordar que Juana Zurduy no es solo la figura de la historia que se evoca repetidamente en los últimos 50 años, ni el personaje de esta canción, muy llamativa, de Mujeres Argentinas, interpretada originalmente por Mercedes Sosa, letra de Félix Luna, música de Ariel Ramírez, sino también un símbolo proyectado para siempre a los futuros, la única mujer generala de la historia del ejército argentino, de los ejércitos del sur de América Latina. Una héroe, una heroína, que reconocen tanto Argentina como Bolivia, cuando Cristina Fernández de Kirchner inauguró, reemplazando una estatua de Cristóbal Colón, muy cerquita de la Casa Rosada, el monumento a Juana Zurduy, también estaba presente el presidente de Bolivia, Evo Morales. Recordamos que luego el gobierno de Mauricio Macri decidió trasladar a Juana Zurduy, sacarla del lugar, pero solo le dieron las fuerzas para depositar el gigantesco monumento frente al Centro Cultural Kirchner. Desde ahí la estatua de esta mujer de mirada desafiante sigue observando estas sociedades. Esta es la versión de Nación Equeco con Julieta Venegas, Hilda Lizarazu, Juana Zurduy, Miss Bolivia y Estela de Carlotto, todo eso en un combinado de elementos. Una de las columnas de la Marcha por la Soberanía al Lago Escondido se llama Juana Zurduy. El auditorio de Madres de Plaza de Mayo se llama Juana Zurduy. Es decir, es una figura que ampara no solo los combates y las luchas de la era que le tocó vivir en el siglo XIX, sino también todas las luchas en el siglo XXI. Es decir, la historia contemporánea se ha encargado, se ha arreglado para no anclarla solamente en el pasado, sino traerla hasta los complicados presentes. Cuando el presidente Javier Milei acompañó el primer Día de la Mujer
el primer 8 de marzo de su gobierno, con la destrucción del patrimonio del Salón de las Patriotas Latinoamericanas, todos entendimos de qué estábamos hablando. El payador Valdemar Lobos homenajeando a Juana Zurduy. Juana Zurduy perdió a 5 de sus hijos en el combate. Los primeros 4 murieron de malaria, el quinto murió en combate. Vivió mucho para el estándar de la época y por haber sido una guerrera no tuvo los honores que merecía cuando a los 81 años, en una vivienda muy precaria y acompañada de un hijo de una amiga discapacitado, se fue de este mundo. Hizo falta que rodara la historia para que la historia comprendiera la importancia de esa mujer. Para Bolivia es una heroína, para Perú es una heroína, para Argentina es una heroína en el estándar de lo que ocurrió en este siglo. Antes, como tantas otras mujeres que hicieron rodar la historia, había quedado a un costado y no fue una decisión sin la voluntad de los historiadores, sino, en todo caso, un castigo a tantas mujeres que hicieron la patria pero después no figuraron en los libros de historia. Hablando de eso, de su estándar de heroína de Bolivia, de Perú y de Argentina, el cantautor boliviano Luis Rico. Juana y Manuel se enrolan en las filas de los luchadores. Su presencia es señal de combate. Ellos cubren las retiradas y empapan los triunfos. Un día están escondidos entre las fragosidades de las sierras, otros días sembrando espanto entre los enemigos. Como símbolo de libertad en la batalla, doña Juana entrega a su compañero un robusto niño fruto de su amor y la bandera del fiero enemigo. Cañoto y Hualparrimachi cantan su gloria. Más tarde, a la derrota de la batalla del Villar, se le une el dolor supremo de ver la cabeza de Padilla clavada en la punta de una lanza, con la mirada inexpresiva. Pero el dolor acicatea su arrojo y aporta con su brazo férreo en las huestes argentinas de Güemes. Aguilera, el vencedor de Padilla, pone precio a la cabeza de Juana Zurduy y aún así sigue el camino de la lucha por la patria en busca de su preciada libertad. Y los enemigos son al fin vencidos.
Zurduy de Padilla cruza a caballo. El primero que en época, después de que habían pasado los acontecimientos centrales de aquel proceso revolucionario de bancar los tapos de las revoluciones pertinentes previas, fue don Simón Bolívar. Bolívar, según Manuela Sáenz, su compañera, en una carta firmada el 8 de diciembre de 1825, reconoció en Juana Zurduy lo que las autoridades locales no reconocían. Escribió Manuela Sáenz: el Libertador me ha comentado la honda emoción que vivió al compartir con el general Sucre y el Estado Mayor del Ejército colombiano la visita que realizaron para reconocerle a Juana Zurduy en Chuquisaca sus sacrificios por la libertad y la independencia. El sentimiento que recogí del Libertador y el ascenso a coronel que le ha conferido, el primero que firma en la patria de su nombre, es decir, en Bolivia, se vieron acompañados de comentarios del valor y la abnegación que identificaron a la persona durante los años más difíciles de la lucha por la independencia. No estuvo ausente la memoria de su esposo, el coronel Manuel Asensio Padilla, y de los recuerdos que la gente tiene del caudillo y la amazona. Algunos historiadores reflejan que luego de la muerte de Padilla, ella se acercó mucho, tal vez demasiado, a Martín Miguel de Güemes. Ese tal vez demasiado incluye la posibilidad de que hayan también tenido una relación amorosa. El asesinato, la muerte de Martín Miguel de Güemes, uno de los pocos generales de la historia que murió como fruto de una acción de combate en las luchas del sur, le puso fin a esa parte de la historia y tal vez hizo que las tristezas de Juana Zurduy se multiplicaran, pero no es con tristeza como la recordamos desafiante y combativa, la flor del Alto Perú que bancó los trapos de la revolución. Susana Baca, peruana, ex ministra de Cultura, cantó esta canción hace poquito aquí en Buenos Aires en la trastienda, completando esta pata de 3 naciones, 3 países, aquellos que componían lo que llamamos el Alto Perú, Perú y Bolivia, y argentino, que le deben, en parte, al ejemplo de Juana Zurduy, tantas y tantas otras mujeres valientes del futuro. La tarde con Carlos Polimeni.
AM530. Somos radio. Y a las 14:27 le pregunto a Marina Glesser, más adelante en el programa. Vamos a conversar con una actriz que se llama Belén Santos. Es actriz y bailarina, se formó en el Instituto Superior de Artes Andamio 90 y está en el marco de los 30 años del Teatro Tadrón, junto a Herminia Gencesián, estrenando el 8 de marzo Silencio de Hembra, de Mónica Salvador, que es una dramaturga que trabajó durante muchos años en el Poder Judicial. Es abogada, actriz y dramaturga con más de 30 años de trayectoria artística y 19 años en el ámbito jurídico. Este Silencio de Hembra, que nos va a estar contando la actriz Belén Santos, es una obra que denuncia esos silencios intrafamiliares que llevamos en el cuerpo, sobre todo las mujeres, durante muchos años, porque bueno, esas vulneraciones a nuestras propias integridades físicas en general son difíciles de nombrar, ¿no? Y lo que no se nombra no existe. Es un principio básico de la humanidad, ¿no? Que para que algo se performatee y se concrete hay que nombrarlo. Entonces, Silencio de Hembra se presenta en un teatro multidisciplinar en el que el cuerpo es movimiento, palabra, música y dolor, y es un cuerpo que lucha entre el secreto y la libertad. Bueno, te contaba, Carlos, y le contaba a la audiencia, el Silencio de Hembra se estrena el domingo 8 de marzo en el Teatro Tadrón, que queda en la calle Niceto Vega 4802, esquina Armenia, y se va a poder ver todos los domingos de marzo, abril y mayo a las 18 horas. Vamos a estar conversando con Belén Santos, para que nos cuente sobre Silencio de Hembra, de esta dramaturga y abogada y actriz también, Mónica Salvador. Bien, no es un día cualquiera el 8 de marzo para estrenar una obra llamada Silencio de Hembra, ¿no? En el Mes Internacional de la Mujer, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer o el Día Internacional de la Lucha por los Derechos de la Mujer. En realidad es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, porque nosotras también trabajamos, solo que durante siglos hemos recibido menor remuneración por igual trabajo, ¿no? Y también se ha naturalizado que eso que llaman amor es trabajo no pago, ¿no? Que es que las tareas de cuidado y crianza están siempre feminizados. Y la pobreza también está feminizada, y entre mis amigos varones y mis amigas mujeres, las que están más sobreendeudadas y viviendo una economía de guerra, o sea que casi no llegando al mango para alimentar a sus críos, a sus hijos en ámbitos y hogares monomarentales, son mujeres también. Todo esto, los políticos que quieren representar a toda la sociedad, toda la nación, toda el país, deberían poder ponerlo en palabras, porque hay que diseñar políticas justamente que acorten estas asimetrías que reproducen todo el tiempo violencias e injusticias que nosotros, como, bueno, en mi caso que soy militante política, pero periodistas como vos, Carlos, o todos y todas, debemos comprometernos, porque después de nosotros vienen otras generaciones que tendrían que cambiar esos patrones de conductas para que no elijan políticos que los sigan endeudando y que no haya plata, digamos, que uno pueda tener una vida digna. ¿Qué significa eso? Un techo, una vivienda digna, un trabajo digno, y que los varones y las mujeres por igual trabajo conquistemos la igualdad de que sea la misma remuneración. Recordemos que el gobierno patriarcal de ultraderecha de Javier Milei, uno de los elementos con que debutó en el manejo del Estado argentino fue el cierre del Ministerio de Mujeres y Diversidad y el fin de un montón de políticas que provenían de las administraciones anteriores, que lentamente habían ido haciéndose cargo de una cuestión central. Más adelante en el programa tendremos a una experta, una médica especialista en psiquiatría que se llama Gabriela Lacarta, que tiene muchos antecedentes en salud pública, un máster en educación para profesionales de la salud en la Universidad de Barcelona, para tratar un poco del asunto del impacto de las políticas laborales o su ausencia en la Argentina, nada más y nada menos que sobre la salud mental de nuestra población. Pero ahora es el momento de Martín Suárez, saben, 14:31, suele estar a esta hora en el Móvil 1, en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Martín Suárez, buenas tardes. ¿Por dónde andás ahora? ¿Cómo estás, Carlos? Hoy tuvimos una jornada movidita. Realmente empezamos temprano en Barracas con este derrumbe de un complejo edilicio. Después nos fuimos para una interesante conferencia de prensa que estaba pidiendo básicamente la flexibilización de las medidas restrictivas que sufre Cristina Fernández de Kirchner estando presa ahí en San José 1111, ¿no? Una situación por la que atraviesa Cristina Fernández de Kirchner nada más. Porque si vos te pones a comparar lo que ocurre con los genocidas, con estos asesinos que sufren cadena perpetua en sus hogares también, porque tienen 75 años, pero que cometieron los actos más deleznables
que están penados por lesa humanidad, que tienen permiso para salir a comprar, que tienen permiso para ir a fiestas, cumpleaños, familiares, bueno, para un montón de cosas, y Cristina no, ni siquiera le permiten visitas en San José 1111, visitas que son agendadas, que son pautadas, que la justicia tiene que habilitar y que no lo hace. O sea, estamos viviendo en un contexto realmente preocupante, Carlos, porque hay una vara distinta por parte del gobierno nacional, que acá está metiendo la mano el demonio, hay que decirlo, esto, la división de poderes, lamentablemente se perdió hace rato, desde el 10 de diciembre del año 2023, pero lo interesante de todo esto es que el apoyo que recibe Cristina viene de múltiples sectores, por eso fue una jornada multisectorial, porque había artistas, estaba Pablo Echarri, por ejemplo, estaba Adolfo Pérez Esquivel, referente de derechos humanos, otras organizaciones de derechos humanos, estuvo presente también Teresa Parodi, nuestra querida Teresa, estuvo, bueno, diputadas, diputados, senadores, senadoras, un montón de referentes políticos y sociales que vinieron a dar su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner. Vi unas imágenes de la conferencia de conferencia de prensa, Martín, estaba repleto de periodistas, sí. De gente. Espero que esa cantidad de comunicadores presentes después se refleje en que todos los medios de comunicación reflejen lo que ocurrió. Bueno, cada uno fue con su tinte ideológico, ¿no? A preguntar, por ejemplo, vino una colega de un medio italiano que preguntó sobre cómo va a ser el peronismo unido con la participación de Pichetto, bueno, situaciones que se fueron dando en ese sentido, pero también la vía Marina, que estaba presente ahí arriba del estrado, había muchos referentes sociales, artísticos, hablamos con Teresa Parodi, me parecería interesante escucharla nuevamente, porque Teresa ante todo deja en claro algo, Carlos. Cristina Fernández de Kirchner es inocente, es una causa armada. Después, en el mientras tanto, mientras está presa, se tiene que venir con la misma vara, o sea, tiene que tener habilitadas los permisos, las visitas y todo como cualquier hijo de vecino. Bueno, la escuchamos si te parece. Vale. Que se la respete, primero por supuesto decir que es inocente, que está proscripta, por eso está presa. Y que, por supuesto, también decir que mientras esté presa tenga igualdad de trato. Que la justicia es evidentemente muy parcial y es muy cruel con Cristina. No hay igualdad de trato. Hay un ensañamiento muy claro. Y entonces me parece que está muy bien que los organismos de derechos humanos, que han sido los que han llevado adelante a lo largo de tantos años de dictadura la lucha justamente para denunciar la falta de respeto y la falta de derechos humanos en nuestro país, es la que tenía que hacer esta conferencia, así que fue contundente y me parece estupendo que haya pasado eso. Una conferencia de prensa donde, como vos bien dijiste, había diferentes medios de comunicación. Nosotros preguntamos en nuestro momento en qué situación se encontraba el pedido de liberen a Cristina a nivel internacional. Lo mismo que ocurrió con Lula da Silva cuando estuvo preso injustamente y que tuvo su efecto inmediato, que fue la liberación del actual presidente de la República de Brasil. Bueno, ¿en qué situación estaba? Y Adolfo Pérez Esquivel dijo que están trabajando en ese sentido, pero en el mientras tanto, en el aquí y en el ahora, se tienen que respetar las garantías individuales de Cristina, ¿no? Recuerdo con cierta perplejidad que en campaña el expresidente Alberto Fernández visitó tanto a Milagros Sala, presa por entonces en Jujuy, como a Lula da Silva, expresándose al respecto como un candidato a la presidencia a la que llegó, y extraña un poco las políticas que al respecto ha llevado a cabo personalmente y como jefe de Estado con respecto a estos y otros temas. Sí, tal cual, no quiso accionar, ¿no? No quiso llevar adelante ninguna medida que prometía o que dejaba entrever que podía llegar a aplicar. Bueno, no lo hizo. Y ahí está la situación, ¿no?, en la que nos encontramos hoy, lamentablemente. Otro de los temas que preocupa y mucho tiene que ver con la situación de los aeronavegantes, Carlos. Vamos a cambiar de tema, por eso nos vinimos en este momento aquí en lo que es la ANAC, las oficinas centrales ubicadas en Balcarce 290, donde se encuentran los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil, que ya están hartos, están cansados. ¿Y por qué uso esta palabra fuerte? Harto, por no decir otra cosa más fuerte aún, porque hacen exactamente lo que les pide el gobierno, que es crear mesas de diálogo, tratar de intercambiar ideas, juntarse con los funcionarios de la ANAC, del Estado. ¿Para qué? Para que les den un aumento urgente con un salario que está prácticamente congelado desde hace 2 años y que encima habían acordado un aumento hace pocos meses,
se lo retrotrajeron, o sea, dieron marcha atrás, lo mismo que firmó el gobierno, dijeron no, esto no corre más, y le pagaron incluso mucho menos de lo que venían cobrando. Recordamos que los aeronavegantes, uno dice, ¿cuál es la función de estos pibes? Y bueno, nada más y nada menos, vigilar que aterricen de manera correcta los aviones y que salgan de los aeropuertos también con toda la seguridad para que no choquen los aviones en el aire, en una palabra. Es decir, cuando paran los aeronavegantes, quieras o no, paran todos los aeropuertos porque son los que garantizan la seguridad aérea en todo el país. Hablamos con Marcelo Belelli, que es el organizador, el coordinador nacional de ATE-ANAC, quien brindó más detalles de la crisis por la que están atravesando, que es realmente preocupante, Carlos. Esto es porque luego de un mes donde tuvimos toda la prudencia necesaria para poder transitar instancias de diálogo, luego de un mes donde un día antes de cobrar el salario nos quitaron parte del salario de forma intempestiva, cuando los sueldos estaban liquidados y los recibos de sueldos publicados nos quitaron parte de nuestro sueldo. Fuimos prudentes para transitar todas las instancias de diálogo que nos propusieron, nos sentamos a hablar cada vez que nos convocaron, pero luego de un mes de haber compartido todo ese proceso no tenemos ninguna perspectiva de solución ni ninguna perspectiva de poder arribar a algún marco de acuerdo. Ni siquiera tenemos una propuesta concreta que nos diga cómo salir de este conflicto luego de vivir lo que acabo de escribir. Por ese motivo, a partir del día de hoy estamos en toda asamblea y lamentamos que los usuarios puedan verse afectados producto de estas acciones que empezamos a llevar adelante. Las faltas de derechos constitucionales que está atravesando Cristina Presa ahí en San José 1111, la quita de derechos adquiridos que tienen todos los trabajadores y trabajadoras de la República Argentina con el gobierno de Javier Milei, son temas que están unidos porque hay una columna vertebral que es precisamente atacar todos los derechos que se han logrado en los últimos 70, 80 años, y es lo que está haciendo este gobierno, ¿no? Si uno hace un croquis, un mapa, una crónica, una línea cronológica de toda la situación, te das cuenta que todos estos hechos están unidos por la quita sistemática de derechos adquiridos logrados, tanto por trabajadores como por las organizaciones de derechos humanos. Sin lugar a dudas, más temprano hiciste alusión a tu primera cobertura del día, el colapso en el techo de un estacionamiento en Parque Patricios que derivó en un drama importante. Se cayó un techo, no ha habido víctimas, pero hay un montón de familias a la intemperie con problemas para volver a sus casas. Había un potencial de riesgo estructural en aquello que se desmoronó. El partido que va a jugar Huracán se jugará hoy sin gente, etcétera, etcétera. Y aquel que diga, che, hay cada vez más accidentes de este tipo, como hay cada vez más accidentes de ruta, no debería dejar de relacionar esos accidentes con la falta de cuidado por parte del Estado, la falta de control por parte del Estado. Si el Estado no se hace presente en el mantenimiento de las rutas, es seguro que va a haber más accidentes. Si en la capital federal el Estado no controla las construcciones o las grietas que se originan o los programas estructurales o el mantenimiento de los sitios, la clave es que va a haber cada vez más derrumbes de este tipo. Y después no digamos que es porque estuvo nublado o sopló el viento. No es por eso, es por la ausencia o el abandono del Estado de sus propias responsabilidades. Acá hay una responsabilidad directa de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene la potestad de vigilar, controlar y garantizar toda la seguridad en las obras que se llevan adelante. Bueno, parece que eso no estuvo. Es más, los vecinos, las vecinas, los damnificados, estamos hablando de más de 300 personas que fueron evacuadas, decían que venían denunciando, que escuchaban por ahí ruidos extraños, que habían goteras. Bueno, se vino abajo el parquizado, el patio que está en el medio de las torres, que abajo está el estacionamiento. Por suerte no hubo una víctima fatal, por suerte no hubo un herido y solamente se sufrieron daños materiales, Carlos. Estamos hablando de 65 a 70 vehículos que estaban estacionados en ese subsuelo donde estaba el estacionamiento. Pero uno se tiene que volver a preguntar, ¿cuál es la función de la Agencia Gubernamental de Control que no hace lo que tiene que hacer? Parece un ente fantasma. Y recuerdo, que esto lo comenté a la mañana temprano, hay una asociación civil que se llama Defendamos Buenos Aires, que todos los años hace un relevamiento de cómo están los edificios históricos, también las obras en construcción, aquellos edificios y departamentos abandonados, en qué situación se encuentran. Y el último relevamiento, que fue del año pasado, decían que había más de 5.400 viviendas en peligro de derrumbe, solamente aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y, oh casualidad, la zona sur es la más afectada. Entonces,
¿para qué está la Agencia Gubernamental de Control? Vuelvo a preguntar, Carlos. Pregunta por ahora sin respuesta, mientras el Estado quiera que no funcione. Abrazo grande, Martín, gracias. Abrazo para vos, hasta luego. El periodismo no consiste solamente en contar lo que pasa, sino en tratar de explicar por qué pasa lo que pasa. Hoy alguien que sabe me contaba, hay una noticia fuerte, fuego en más de 400 hectáreas en las islas frente a Rosario. El fuego se declaró esta madrugada, es uno de los incendios más grandes de los últimos años. Puede ser un título nomás, y justo había mucho viento. Pero los que saben dicen, es un incendio intencional. Esperaron que hubiera mucho viento para iniciar el fuego, el viento lo propagó y resulta que los territorios que se incendian son aquellos que después aparecerán como útiles para el cultivo de la soja. Se llevan las vacas a las islas del otro lado, de este lado se incendia todo, ya no hay ley que proscriba que en un territorio incendiado por los propios dueños o por otros puede haber o edificaciones o nuevos emprendimientos, y entonces nos quedamos en una cosa, todo se incendió. ¿Quién lo incendió? ¿Por qué lo incendió? ¿Y qué pasará después? Parecen no importarle a nadie. Y si estas cosas no le importan a mucha gente o a la gente con poder de decisión, ¿a quién le van a importar? A esta hora les cuento de la función que viene de La Patria no se vende. Saben que es nuestro emprendimiento de espectáculo basado en el origen del café con ser radial. Pero que la historia fue creciendo mucho. Y este 26 de marzo, 2 días después del aniversario 50 del golpe de Estado, haremos una función grande en La Carbonera, en el barrio de San Telmo. A 50 años del golpe de Estado cívico-militar eclesiástico, vendrán a actuar, a cantar, a compartir esta noche especial Liliana Herrero con Pedro Rossi y Juan Falú. Los dos de una generación que sufrió la dictadura militar, los dos con historias muy fuertes en sus propias vidas durante los años de plomo. Hemos invitado también a Madres de Plaza de Mayo. De tal manera que en un momento simbólico importante de la historia argentina, y en un momento en que tal vez, casi con toda certeza, los militares tienen algo que festejar, aún los condenados por crímenes de lesa humanidad, con los hijos de sus socios en el poder entonces, gobernando una parte de la Argentina, más que nunca levantamos las banderas de memoria, verdad y justicia, más que nunca y tanto como siempre. Las entradas para este espectáculo son muy baratas, se consiguen a través de Passline. Suponemos que ese jueves 26 de marzo a las 21 el lugar estará lleno, así que les sugerimos a los que quieran ser parte del espectáculo, será seguramente para nosotros histórico, compren anticipadamente las entradas. Por lo demás, los esperamos a todos, sí los llevamos a todos en el corazón. La tarde con Carlos Polimeni. Un lugar de encuentro y emociones. Auspician La tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de atención temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Yo voy a contar el tema de la batalla cultural. El presidente de la Nación habló de batalla cultural
en el Foro Económico de Davos. Hay un 50% que tiene que ver con la batalla cultural. Pero es parte del cambio cultural, ¿no? Se solicita con suma urgencia sangre del tipo resistencia para la batalla cultural que se encuentra en terapia intensiva. ¿Qué es la batalla cultural? Cultura es la sonrisa. No dejes que nos venzan. La batalla contra las imposiciones culturales hegemónicas la libramos todos sumándonos al Club de Oyentes de Carlos Polimeni por una mínima contribución mensual. Obtené descuentos, promociones, beneficios, participá de sorteos y regalos. Entrá al Facebook del Club de Oyentes de Carlos Polimeni y seguí los pasos. Sumate, juntes en la misma sintonía. Club de Oyentes de Carlos Polimeni. AM530 Somos Radio. Y si sale bien, todos los miércoles a las 22 con Jair Sibel, Belén del Huerto y la banda del Grito del Sur. Y si sale bien, el programa de la banda del Grito del Sur, los miércoles a las 22 en el aire de AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21 a 30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Somos memoria. Somos radio. Carlos Polimeni en la tarde de la 530. Les cuento un poquito para ponernos en situación. La Asociación Latinoamericana de Medicina Social, ALAMES, es una organización política sin ánimo de lucro, conformada por personas vinculadas a diferentes campos de la teoría y el ejercicio de la medicina social, es decir, la salud colectiva en América Latina. La coordinadora del capítulo argentino de ALAMES, Asociación Latinoamericana de Medicina Social, repito, se llama Gabriela Lacarta. Gabriela Lacarta es médica, especialista en psiquiatría y es magíster en salud pública por la UBA. Podríamos pensar un poco en la incidencia del estado de las cosas en Argentina, tanto la economía como la variación de las leyes laborales sobre la salud mental de la población, y los resultados a priori serían malísimos para las mayorías. Gabriela, buenas tardes. Gracias por venir a la radio. Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes por invitarnos. Así a priori, antes que nada. Sí. ¿Cómo estaría la salud mental argentina en situaciones como estas? Bueno, a ver, la salud mental, digamos, viene estando mal desde hace mucho tiempo. Después de la pandemia aumentaron un 25% los diagnósticos en realidad los tratamientos psicofarmacológicos, que ese es otro gran problema, pero... ¿Un 25%? Sí. ¿Un cuarto más? Sí, los diagnósticos de ansiedad y de depresión. Y nosotros desde ALAMES, desde nuestra perspectiva, desde la medicina social, porque para no hablar solo de salud mental, porque la verdad que nosotros pensamos la salud desde una perspectiva integral, y consideramos, o sea, nuestra línea de pensamiento, nuestra perspectiva tiene que ver con que consideramos que como que las condiciones de vida, las condiciones económicas, la historia, la política, todo eso incide en lo que es la salud. No solo en la salud mental, también en la salud física, digamos. Por eso también quería hacer hincapié en eso. O sea, hoy en día la salud mental está pésima de la población, y obviamente todas estas cosas influyen, pero no es solo la salud mental. O sea, aumentó la mortalidad en adultos mayores, cosa que no extraña a nadie con lo que pasa con nuestros jubilados. También aumentó la tasa de mortalidad infantil, que aumentó por primera vez después de 20 años en el país. La tasa de mortalidad infantil no significa... La tasa de mortalidad infantil lo que mide es la mortalidad de los niños menores de 1 año, hasta 1 año. Pero no solo mide eso, sino que se dice que es un indicador trazador. Eso significa que habla también de las condiciones de vida del lugar donde se mide, digamos, del país, de donde sea. Entonces, bueno, para nosotros y nosotras,
es importante como pensar la salud desde ahí, digamos. Es un desastre lo que está ocurriendo. Es absolutamente un desastre, sí. Absolutamente. Y si lo pensamos de la perspectiva de la medicina social, que nosotros entendemos la salud como eso, como todo lo que implica vivir, digamos. Bueno, había un antiguo anatomopatólogo alemán que vivía en Alemania hace mucho, que decía que la política es la medicina a gran escala, digamos. Claro, hay algunos postulados de movimientos nacionales populares que apuntaban a la felicidad del pueblo como algo primordial. Hoy podríamos pensar que hay un plan para la infelicidad. Absolutamente. De las mayorías en Argentina, para la felicidad de unos pocos, ¿no? Sí. Pero bueno, también Floreal Ferrara decía que la lucha es salud, así que también nos tenemos que organizar y luchar, que eso también nos da salud. Encontrarnos, juntarnos y organizarnos también hace como a la salud del pueblo. Aquella vieja historia de Arturo Jaureche, que son los pueblos felices o alegres los que triunfan y los deprimidos no pueden dar la misma lucha que los otros. Vos fuiste central en la inauguración de la carrera de medicina de la Universidad Nacional de José Cepaz, fuiste la alma mater. Hoy estás aquí con Camila Klivinsky, que es una estudiante de medicina de esa universidad. Si no hubiera universidades en el conurbano, muchísima gente no hubiera podido estudiar o hacer carreras, aunque según algunos funcionarios de gobierno pasados, todo el mundo sabe que los pobres no terminan las carreras universitarias. Por favor. Quiero decirte dos cositas y después la dejo hablar a Cami, que es importante que ella también cuente su experiencia. Una cosa importante que a nosotros nos parece desde Alames es que nosotros luchamos, digamos, por el derecho a la salud, y eso sí me parece importante también transmitirlo, porque es como el derecho a la salud opuesto a pensar la salud como una mercancía. Y nosotros nos posicionamos desde ahí, si no todo se complejiza, y es como hoy en día vamos absolutamente en contra de esos principios, ¿no? Y nosotros pensamos que para transformar las prácticas en salud es importante incidir en la formación. Es todo junto, digamos, transformar el sistema y transformar la formación, y también cuidar a nuestros trabajadores y a nuestros compañeros y compañeras, ¿no? Por eso es que también nos parece tan importante incidir en la formación en salud, y acá la voy a dejar que hable un poco Cami, pues, si no me copo. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Camila Klivinsky? ¿Vos vivís en José Cepaz o cerca? Yo me crié en José Cepaz, crecí ahí muy cerquita de la universidad, ahí vivía mi abuela y sigue viviendo ahora mi tía. En el barrio está justo pegadito donde está la universidad. Yo vivía en un partido aledaño, en verdad, pero creo que José Cepaz es el municipio que más transité. ¿La universidad que fue fundada empezó a funcionar cuándo? En 2009. Sí, claro, y la carrera de medicina comenzó en 2022, pero es una de las universidades del Bicentenario, digamos, abrió ahí en 2009-2010. Bien, ¿y tu experiencia? ¿Sos la primera universitaria de tu familia, no? ¿Cómo ha sido? Mira, es curioso, mi mamá vivía ahí a estas 5 cuadras de donde está ahora la universidad, la sede propiamente donde se dicta medicina, y mi vieja, siendo pobre, digamos, viviendo en el conurbano bonaerense, ahí en José Cepaz, tuvo que ir a estudiar medicina a La Plata en su momento, trabajando en Capital, y haciendo malabares. O sea que tenía que hacer 40 kilómetros de ida y vuelta todos los días para poder cursar. Exactamente, y con mucha voluntad, porque ella es así, tiene una voluntad de hierro, logró hacerlo, pero realmente la importancia de que haya una universidad que esté enraizada en un territorio como el que es José Cepaz, que históricamente ha sido dejado de lado, ¿no? En un momento, en un principio, el municipio era General Sarmiento, ese municipio se partió en 3, el polo más industrial, digamos, quedó para Malvinas Argentinas, el polo más comercial quedó para San Miguel, y a José Cepaz no le quedó nada Quedó relegado. Quedó relegado totalmente, y bueno, y hoy, digamos, todavía falta un montón para poder salir adelante en un montón de sentidos, ¿no? Porque hay un montón de derechos que siguen estando vulnerados, y es un territorio con un montón de desigualdades, ¿no? Pero hoy en día hay un polo educativo muy importante con la Universidad Nacional de José Cepaz funcionando ahí, que ha transformado realmente por completo el entorno, ¿no? Ha transformado por completo
nada, el cotidiano de los vecinos, de las vecinas. De Claro, las personas una universidad, que los transitamos. profesores, los alumnos, un edificio, otra vida, un montón de comercios y de rutinas que cambian y se elaboran a partir de eso. ¿Y por qué elegiste esta carrera? ¿Qué te pasó? ¿Por qué quisiste ser médica? Cuando era chiquita quería ser bombera, en realidad. ¿Quién no quiso ser bombero? Era como mi sueño primigenio. Hay hasta muchos que- estudiantes de medicina que son bomberos. Sí, y están en, seguramente, en un bus. que trabajan de Sí, bombero obvio, voluntario. tenemos muchos trabajos. Una vocación de servicio, ¿no? Sí, claro. Exactamente. Y bueno, eso se fue pasando. En la secundaria empezamos a estudiar sistema endocrino y ahí me voló la cabeza cómo tantas cosas podían ocurrir adentro, pero en una escuela en la que había mucha perspectiva de lo social, ¿no? Yo tuve la particularidad de que me enfermé en el último año de la secundaria. Ya tenemos la respuesta, entonces. Y me enojé mucho con la respuesta que encontré de la medicina, ¿no? Con la cara de la medicina con la que me topé, con los servicios de salud que transité, me parecían completamente ineficientes y muy poco humanos. Claro. Y ahí me enteré de que estaba abriendo la carrera en ese entonces en la Universidad Nacional de La Matanza, la carrera de medicina. ¿Que te quedaba a cuántos kilómetros? A 3.500 kilómetros, no sé, me quedaba lejísimos y realmente nunca fue una idea real el poder ir allá a estudiar. Pero sí sabía que la perspectiva de la Universidad de La Matanza era muy diferente a la de otras carreras de medicina, ¿no? De hecho, Gaby estuvo en La Matanza y todo el cuerpo docente que inauguró un PAS viene allá. Perdón, Cami, voy a meter un poco. La carrera de medicina de La Matanza, de la Universidad de La Matanza, es la primera carrera de medicina del conurbano bonaerense pública, digamos, que se abrió en el 2012. Claro, tal cual. Bajo la gestión de Cristina Sí, Kirchner. y fue hermosa la experiencia también. La de la UNPAS también. Sí. Y bueno, nada, y ahí sabiendo, o sea, siendo de José C. Paz y estando en contacto con vecinos, con vecinas, la carrera de medicina abre porque hubo juntada de firmas desde los barrios, ¿no? Y uno sabía que en algún momento iba a abrir la carrera y en algún momento, que no sé quién fue que me dijo, que iba a ser parecida a la de La Matanza y dije, bueno, evidentemente tengo que ir a la UNPAS. Casi que la carrera vino hacia vos, ¿no? Como a tanta gente a la que las universidades del conurbano le permitieron en la historia, porque es una historia larga, en lugar de tener que viajar a La Plata o venir a Capital Federal o mudarse, ir a estudiar a Córdoba o a Rosario o a Mendoza, donde hubiera carreras, tenerla cerca. Sí. Es un derecho adquirido por mayorías que las minorías discuten. Hay una historia chiquitita, pero que grafica a los líderes que sí les importa la situación de la gente en el conurbano. Cuando Néstor Kirchner hizo su primer viaje a Europa como presidente de la Argentina, fue un viaje en que fue primero a España y terminó una discusión con empresarios españoles que le exigían que Argentina pagara ya las deudas, y Néstor golpeó la mesa y dijo, si no nos dejan crecer, es imposible que nosotros paguemos nuestras deudas. Crecer después pagar, dijo. Crecer Claro. después pagar. Y todos ustedes que me están reclamando, miren, acá son en esta carpeta están los prontuarios de cada uno con la justicia argentina, así que miren primero esto, en lugar de reclamarme, y golpeó varias veces las mesas y le hicieron fama de malhumorado. El segundo capítulo fue un viaje a Francia donde gobernaba un presidente de derecha, un presidente conservador, pero Néstor quería en esa gira, lo acompañaban Cristina Fernández de Kirchner, el ministro Labaña, el ministro De Vido, el secretario, el titular era así, del Chango y Casuriaga, entre otros, Rafael Bielsa, etcétera. Lo que quería era una entrevista con el presidente de Francia para plantearle el asunto de que Francia pidiera la extradición de Astiz, si así lo quería, por el crimen de las monjas francesas. Ese era el entorno, un entorno de máxima política internacional, un entorno importante. Cuando entraron a la residencia del presidente francés, donde atiende el presidente francés esa comitiva por una alfombra roja, con una banda sonando, y Néstor vestido como se vestía Néstor, como siempre, con sus mocasines, Cristina impecable, elegante, alguien le pasa un teléfono celular a Néstor Kirchner, que va caminando, a paso tiene el presidente allí, Néstor dice un segundo, atiendo, y se pone a hablar con alguien, y Cristina lo codea dos veces y le dice, Néstor, está el presidente de Francia, que espere, tengo algo que resolver. Y habla 1 o 2 minutos, el protocolo todo se para, todo el mundo dice, ¿qué pasó? Teléfono rojo, ¿no? Termina la situación, se reúnen con el presidente francés, se habla en privado, lo de Astiz y la posibilidad de la extradición, termina la reunión, se van, están comiendo la noche y ante 2 personas Cristina le dice, Néstor, ¿me podés decir con quién hablabas? Mientras el presidente no se esperaba. Fue raro, eso no se hace, hay un protocolo.
Y hablaba con Mario Illi, el intendente de José C. Paz, porque hay un acto el domingo y había un tema con los carteles y los afiches en el lugar y lo teníamos que resolver. Y yo estoy acá en París, pero tengo que resolver lo que pasa también. Lo que va a pasar el domingo. Es un acto de poco protocolo, pero de mucha previsión hacia los días futuros, como es estudiar una carrera. Si me pasa algo, me gustaría que seas vos mi médica y que seas humana y que no encontrarme una cara de la medicina que me pueda curar y no enfermar peor aún, ¿no? Porque a veces eso que decías de la medicina integral aborta un poco lo más esencial que es que uno pueda tener una condición humana de enfrente para encontrar un tratamiento, un diagnóstico, ¿no? Sí, absolutamente. O sea, que te importen o no te importen los Sí. otros, que no es solamente un trabajo, sino también una vocación, y que la salud no está disrelacionada de la economía o de la felicidad de una sociedad. Hiciste la Coordinación General de las Residencias de Psiquiatría en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, es un montón. Yo coordiné las residencias en el gobierno en Ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, Sí. es un montón eso también, ¿no? Las residencias de psiquiatría, todos los que sí. están Los chicos, haciendo el final de su carrera y han sí, elegido están claro. la O psiquiatría. sea, los futuros psiquiatras, los psiquiatritas. Claro, sí. Recordemos que un psiquiatra es un médico que hace una especialización posterior en Sí. psiquiatría, no es lo mismo que un psicólogo, como mucha gente confunde, o que un psicoanalista, ¿no? Y que ahí hay un asunto importante de describir, porque hay mucha gente que cree que una cosa es la misma que la otra. Y fue en un periodo histórico reciente, de 2018 a 2020. Sí. Justo, pandemia. ¿Con quién te encontraste, Gabriela? Me están ahora Es la primera vez que están en la radio. dentro de en lo el que ámbito de la salud, ¿viste? No hablan a en la ver. radio. Dentro de lo que se pueda contar. No, yo podría decir, ahora contesto lo que quiera. No, yo lo que en ese momento, a ver, en la ciudad de Buenos Aires hay muchos y muchas trabajadoras de la salud que trabajan muy bien y hay mucho recurso en salud mental. Aunque este gobierno ha recortado un montón. Entonces, sí, yo ahora últimamente volví y tuve un pasaje por la ciudad y lo que me encontré es que se está trabajando muy mal porque están muy mal las condiciones de trabajo en general, hay mucho pluriempleo y una ciudad con muchísimos recursos, la verdad que es una pena que se esté trabajando tan mal y bueno, más allá de lo que está pasando en salud mental, lo que pasó con el Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte, que ahí como que sacaron directamente las residencias, eso sigue siendo... Ese hospital, sí, ese hospital era una referencia para todos nosotros en salud mental, desde que se armó era súper reconocido, se trabajaba muy bien y era una residencia en salud mental absolutamente interdisciplinaria, porque muchas residencias tienen solo psiquiatría y psicología o trabajo social, pero esa parte sumada enfermería, sumada terapia ocupacional, yo las conozco porque he dado clases por muchos lados. Y la verdad que lo que pasa con esos hospitales es absolutamente terrible y lo que pasa en la ciudad... con las condiciones de trabajo de muchos compañeros y compañeras, y de hecho está pasando que quedan cargos vacantes de psiquiatría porque los psiquiatras no quieren ir a atender al sistema público por las condiciones de trabajo. Claro, más allá después de cierta formación y de ciertas perspectivas, que también pasa que la medicina es muy hegemónica y muchas otras cosas, pero sé que Pero los trabajadores de la salud abandonan el ámbito público porque las condiciones son indignas, digamos, porque los salarios están precarizados o porque trabajan mal. Sí, está pasando eso, están pasando como cargos, están pasando que quedan vacantes concursos, digamos. Que O hay gente formada que es profesional que se va a trabajar de otra cosa, Sí. le conviene trabajar de otra cosa y no trabajar Y eso, en la medicina. ciudad, que con todos los recursos que hay, es como increíble que esté pasando. Que antes no pasaba. Y con el panorama que vemos de la salud mental de la población de la ciudad de Buenos Aires, en las calles de la ciudad de Sí. Buenos Aires, no es un asunto menor. Hay barrios en el sur, Barracas, San Telmo, etcétera, La Boca, en que el desfile de personas con problemas de enfermedad mental es muy grande y en los hospitales psiquiátricos de la zona han dejado de prescribir los remedios o dicen no hay medicación para esta gente. Entonces gente que debería estar medicada y que ha sido atendida deambula por las calles de la ciudad sin la medicación pertinente, lo que no es un tema menor sino un tema mayor. Es fácil destruir lo que se ha construido, y acá hubo una construcción muy grande de mucho tiempo en el tema de la salud y de las universidades en este siglo, que fue un periodo muy virtuoso. Esta destrucción, por falta de presupuesto, por lo que fuere, ¿es también un plan
a tu criterio? Es decir, ¿se planificó antes construir y ahora están planificando una destrucción sin que se note demasiado? Yo creo que sí, esto no es algo que... yo creo que sí, que es bastante deliberado, digamos. También es deliberado que se ataque a personas con discapacidad, que se ataque a personas con problemática de salud mental, que se ataque a personas en situación de calle, a migrantes. Es absolutamente deliberado lo que se está haciendo y en términos de salud se está atacando como al sistema de salud en general. Y es muy terrible porque es como vos decís, es como se destruye rápidamente y después volver a construir lo que se destruyó es muy difícil. Porque hay todo un trabajo de formación, de que la gente esté, que labure acá, que se quede, ¿no? El armado de redes, porque en salud mental no es solo la medicación, sino que también es como el armado de la red de contención de esas personas. Todo eso no está. Y bueno, ni que hablar que con los atravesamientos que tenemos de la política, de la economía, o sea, todo lo que pasa alrededor influye. Una trabajadora del lugar me contó, por ejemplo, que en el Hospital Bonaparte las guardias nocturnas de 8 horas eran de 3 personas que se las arreglaban para ir atendiendo las necesidades de urgencia. Si queda una sola persona a lo largo de 8 horas y las urgencias son muchas, hay urgencias que tienen que esperar. Y entonces se pueden producir hechos muy luctuosos cuando no hay capacidad de atención a la demanda que viene de afuera en una época en que la salud mental, la salud social y mental de las mayorías está tan afectada como ahora. Absolutamente. No solo eso, sino que las problemáticas de salud mental, y sobre todo no solo las que llegan a la guardia, todas las problemáticas de salud mental en general son problemáticas complejas. Entonces, la verdad que lo que hay que hacer es trabajar en equipo. Entonces, si vos el equipo lo desarmás, no solo que la gente tiene pluriempleo, sino que está sola, terminás trabajando mal, digamos. No podés cumplir con todo lo que deberías. No es solo ponés curitas en lugar de tratar de curar. Es lo que no hay que hacer. ¿Ustedes trabajan juntas en la asociación, Gabriela? Alames es una asociación donde participa como mucha gente. Sí, muchos compañeros y compañeras de la UNPAS, por suerte, se están sumando, porque la verdad es que los referentes son todos grandes, me van a matar. Entonces necesitamos como que la juventud se sume. Camila es una estudiante ¿de qué año? De 4º año. Son de las más grandes, es la primer corte. Sí. El primer corte, es decir, van a ser los primeros egresados. Exactamente. Qué orgullo y qué honor, ¿no? Muy lindo, ojalá estemos a la altura. Y ojalá se puedan quedar a trabajar en la zona también, que es otro asunto, es ¿no? Sí, totalmente. Vieron que en Argentina está muy mal distribuida la salud. Todo está mal distribuido. Lo que habría que plantear es una redistribución de un poco Pero todo. En el caso de los médicos, hay lugares donde no hay médicos y hay lugares donde sobran los médicos, como cualquiera podrá entender muy fácilmente. Por último, ¿de dónde salió tu vocación? Le pregunté a Camila por su vocación, cómo decidió ser médica y después hacer una especialización en psiquiatría, dentro de lo que quieras contar. Yo, la verdad es que cuando estudié medicina porque quería ser psiquiatra, que me gustaba la salud mental. Después, a lo largo de la carrera, yo estudié en la UBA. La UBA... Bueno, la tengo muy en mi corazón, obviamente, y todos queremos mucho la UBA, pero el perfil de la carrera de medicina de la UBA es un perfil como tradicional, nosotros le decimos flexneriano, no importa, pero es otro tipo de perfil. Entonces yo ahí no encontraba como esta perspectiva social que decía Cami. La verdad es que, no sé, yo estudié hace muchos años, pero en ese momento no estaba. También después, cuando empecé a hacer una maestría en salud pública, que hice también en la UBA, pero lo conocí a Mario Robre, que es un gran maestro para todos nosotros, que ahora está en la provincia de Buenos Aires, es formador de formadores de muchos de nosotros, y a muchos otros, y ahí conocí a Alames, empecé a conocer como esta perspectiva más social, y ahí me metí de lleno, ahí es lo que más me gusta, eso y la salud mental. Yo te quería decir una cosita antes de que terminemos en relación a la UNPAS, de la carrera de medicina. O sea, la UNPAS en general tiene el 90% de sus estudiantes que son primera generación de estudiantes universitarios, me parece importante decirlo, y de la carrera de medicina, no sé las últimas cohortes, pero aunque sea las primeras 3 cohortes, hasta que yo estuve, el 80% de los estudiantes de medicina son primera generación de estudiantes universitarios. Eso, para una carrera de medicina, que suele ser una carrera súper elitista, es súper importante. Y tiene que ver con lo que vos decías de que es una universidad de cercanía, ¿no? Que son chicos que si no podrían haber estudiado medicina.
Y nosotros esperamos que esos chicos no solo se formen bien, porque también es importante que se formen bien, porque no es solo tener empatía, sino también poder diagnosticar. Digo, a mí me parece que las dos cosas son muy importantes. Esperamos que el día de mañana sean los que puedan transformar el sistema de salud, ¿no? Ojalá que sí. Que y necesita ser transformado, ¿no? Decías recién de la salud integral. ¿Puedo sumar algo ahí? Sí, dale. Que me parece importante también. Yo también quería traer lo del porcentaje de estudiantes de primera generación. Y junto a eso también contar, porque creo que es algo que no se sabe tanto, que la propuesta de medicina en la UNPAS es realmente una propuesta pedagógica integral. Digamos, no tenemos contenidos que se vean por separado, que estén fragmentados en materias inconexas, sino que hay justamente unidades curriculares que se encargan de articular todos los contenidos por los que vamos pasando. Y el plan de estudios no es lineal, sino que es espiralado, decimos. Interesante. Porque se van pasando por los distintos contenidos varias veces y cada vez que se pasa por ellos se va profundizando y esto se van articulando, ¿no? En problemas, en casos clínicos, en cosas concretas que nos llevamos como herramientas para el día que tengamos que estar atendiendo, ¿no? Alguna vez. Habrá, así como hubo un tiempo antes de este tiempo, habrá un tiempo después de este tiempo y habrá que articular y armar de vuelta a aquellos que están desarmando lentamente y creyendo que no se nota y se nota mucho. Sin escindir, ¿no? Lo anterior con lo presente, Claro. y que, ¿no? Sin escindir una cosa de la otra, sin escindirse, unificando, digamos. Así como se construyó Total. y se intenta destruir, habrá que reconstruir más adelante. En ese más adelante el paciente no será solamente una mercancía, en ese más adelante el paciente no se deberá conformar con qué tomo, sino básicamente con qué tengo, y serían las preguntas esenciales de un médico, no qué tiene que tomar, sino qué le pasa, dónde vive, cómo es su situación, qué pasó en su familia, para después poder diagnosticar algo, cosa que no es tan simple. Luis Alberto Spinetta, Jardín de Gente. Gracias, chicas. Gracias. Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Eso es lo que nunca será. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? Algún acuerdo en tu alma tendrás. Ya no sé si es que amanece o veo el cielo como un gran collage. Estás ciego al creer que podrás evitar este jardín de gente. Con dinero no se inventa el amor, no. Ya te hartaste de frutos y peces y panes que comes sin suerte. Y el andén espera por mí. ¿Y qué dirás cuando termines el bocado de tu propia flor? Conservar y cuidar con amor este jardín de gente. A Dios nunca se le ocurrirá. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? Algún acuerdo en tu alma tendrás. Ya no sé, no. Si es que amanece o veo el cielo como un gran collage. Estás escuchando La Tarde con Carlos Polimeni por AM530. Somos Radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio.
¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Levantamos la voz de los que luchan, sin perder la ternura. La tarde con Carlos Polimeni, en AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y 18 minutos ahora. ¿Con qué seguimos en el programa, Marina Glesser? Habíamos conversado de esta obra que se estrena el día un poco conveniente y un poco casual, el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Silencio de Hembra, de Mónica Salvador, una dramaturga, abogada, actriz con más de 30 años de trayectoria artística y 19 años en el ámbito jurídico, que combina el derecho con el teatro y se especialista también en niñez y en prevención del burnout profesional. Pero esta obra, que denuncia esos silencios intrafamiliares que llevamos en el cuerpo durante años y que nos cuesta tanto poner en palabras, trae este teatro multidisciplinar en el que el cuerpo es movimiento y que se va a estar presentando los domingos a las 18, que estrena el domingo 8 de marzo y el 15 de marzo es a las 18 horas, en el Teatro Tadrón, en el marco de sus 30 años, que es en Niceto Vega 4802 en Palermo. Así que le vamos a dar la bienvenida a una de las dos actrices que protagonizan Silencio de Hembra, que son Herminia Gesencián, que también la dirige, y Belén, que está ahora, Belén Santos, que ahora está con nosotros y nosotras, a la quien le damos la bienvenida. Hola, Belén Santos, Marina Glesser y Carlos Polimeni, te damos la bienvenida a la M530, Somos Radio, la radio de madres, la radio de EVE. ¿Cómo andás? Hola Marina, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la nota. Gracias a vos por estar del otro lado, ahí te vemos. Bueno, Silencio de Hembra, muy atinado al clima de época, esto que se llama Silencio de Hembra. Los que adquirieron o pudieron adquirir un poco de perspectiva de género en estos años que se estuvo hablando de tantas asimetrías entre el género y que intentaban algunas políticas incorporar esta perspectiva de género para interpretar estas situaciones, habla de que lo que no se nombra no existe, ¿no? Y Silencio de Hembra viene un poco a reproducir o a poner en el tapete esta lógica de que algunos abusos uno tiene que callarlos porque no puede ni nombrarlos, ¿no? ¿Cómo se le ocurrió a Mónica Salvador, la dramaturga, Silencio de Hembra, y cómo fue para vos y para Herminia Gesencián, la directora teatral y escenógrafa actriz con la que trabajás, traer esta obra al Tadrón? Bueno, les cuento un poquito. Mónica Salvador es mi madre, autora. Nosotras hemos trabajado ya en una obra juntas sobre violencia de género que se llamaba La Última Vez, junto a Alejandro Fiore, hace 12 años atrás, hace mucho tiempo. Y mi madre, como vos bien la presentaste, escribe un teatro muy social, ¿sí? Porque tiene una formación, bueno, es abogada, es defensora de los derechos del niño y de los adolescentes y niños.
Entonces, bueno, sus obras tienen una perspectiva interesante para mi forma de ver el teatro, ¿no? Que cuando uno hace este tipo de obras, lo que aparece es una necesidad de algo que decir, que el público responde inmediatamente, es muy fuerte. Esta obra de violencia de género la hicimos durante 10 años, por muchos espacios, por todo el país, fuimos por muchos municipios, y bueno, y está muy bueno saber que además de que a los actores nos gusta actuar y hacer teatro, uno tiene otra responsabilidad, una función social también, por decirlo de alguna manera. O un compromiso, sí. Sí, un compromiso. Bueno, mi madre el año pasado me dijo, te escribí tu primer unipersonal, que es esta obra, es una obra unipersonal, que cuando la leí me impactó la temática. Después tuve una charla con mi madre y digo, wow, escribiste esto, es impresionante, me da muchas ganas de ponerla en escena, me da muchas ganas de decir todo esto. Yo soy bailarina también, además de actriz, así que la obra es muy particular porque tiene muchas imágenes, no es solamente una obra de texto, sino que tiene muchas imágenes, tiene mucha poesía, tiene música en vivo también porque toco el piano, así que atraviesa muchas emociones el cuerpo cuando vayan a verla la obra. Entra por muchos lugares, por la música, por la danza, por las imágenes, tiene mucho trabajo de sombras y objetos también, además del texto de Mónica, que la verdad está buenísimo. La obra es una obra de 45 minutos porque es un unipersonal, y es bien contundente, ¿no? Y entonces empecé a ver con quién podría hacer este trabajo y se me vino a la cabeza Herminia Gencencián, con quien yo ya había trabajado en otras obras, pero es mi primer unipersonal, pero sabía que ella había dirigido varios unipersonales y que le encantaba dirigir unipersonales. O sea, varias veces la escuché decir eso y se me vino a la mente, digo, le voy a mandar el texto a Herminia. Se lo mandé, me escribió que le había atravesado, dijo, esto hay que ponerlo en escena. O sea, le pasó lo mismo que a mí cuando lo leí. Se me pone la piel de gallina porque cuando nos pasa lo mismo, no hay mucho más que hacer. Bueno, ¿cuándo nos juntamos? Bueno, a los 2 días ya estábamos en el Teatro Tadrón, que es la sala de Herminia, leyendo el texto, imaginando, abriendo cosas para empezar a trabajar, y fueron 4 meses que trabajamos mucho el año pasado, 4 meses intensos de trabajo. Después frenamos, bueno, por el verano, las temporadas, etcétera, y la idea era estrenarla el 8 de marzo también, como bien vos presentaste, Marina, al comienzo. Nos parecía que era una fecha importantísima para estrenar esta obra, y bueno, estrenamos este domingo, vamos a estar todos los domingos a las 6 de la tarde, que también nos parecía que era un buen horario para ver una obra, 6 de la tarde, que te podés tomar el café antes o después. Es una obra que seguro después de verla, con quien vayas, tiene algo que reflexionar, algo que decir, ¿sí? Es muy interesante. Nos pasa a nosotras. Sí, nos pasa a nosotras y ojalá le pase a ellos también, y nosotras, podamos decir nosotras y nosotros, porque el compromiso que asumimos sea al menos igual en ese sentido, ¿no? Tu compromiso, mi compromiso, nos comprometemos y en la mixtura o en lo mixto empezamos a tener igual responsabilidad, no ellos una comodidad y nosotros un trabajo extra, ¿no? Que es esto, que es poder nombrar lo que a algunos los asusta o los amedrenta, o que al mirar atrás tienen algo de lo que se arrepienten y quieren esconder, ¿no? Y que nosotras, en ese sentido, por ahí todas las mujeres en algún momento fuimos vulneradas o sobrevivientes o víctimas también de algún tipo de violencia naturalizada o ejercida por poderes mayores a los propios en una correlación de fuerzas, y a veces es nuestra responsabilidad tener que salir airosas de esas situaciones, ¿no? Silencio de hembra, cuando leo la reseña de Lo que va, porque todavía no la vi porque se estrena este domingo a las 6 de la tarde, me trae a esas violencias intrafamiliares, pero que después también tiene una reproducción en lo social, en los ámbitos laborales, ¿no? Y que por ahí es una injusticia epistémica también, que eso va siendo como barrido abajo de la alfombra y también se va acumulando, hasta que en un momento la alfombra tiene como un terrible montículo, ¿no? De un montón de injusticias que fueron barridas abajo de la alfombra y que no se pueden nombrar y ni decir. ¿No lo sentís un poco así en el texto de Mónica Salvador, que loco que sea tu madre y que pueda legarte a partir de sus conocimientos y su experiencia, no solamente el texto dramático, digamos, desde la dramaturgia, sino también como desde del relacional, ¿no? Desde el vínculo.
Sí, y te sumo algo a esto que estabas diciendo. En la obra aparece, por más que sea un unipersonal, aparece la abuela y aparece la madre, como esto que hablabas vos. Hay algo generacional, ¿sí? Que la abuela es testigo, pero calla, porque también tiene otra edad, tiene otro proceso, tiene otra familia, otra crianza. La madre no se da cuenta de ciertas cosas y mi personaje es el que viene a gritar, a decir basta. Esta generación corta con esta cadena que por ahí, por crianza, por distintas situaciones, generaciones que han callado algunas cosas y mi generación que pueda decir basta, ¿no? Claro, o dejar de someternos a un silencio no elegido, ¿no? Porque, bueno, unas veces uno elige callar, ¿no? Por una elección, y otras veces es porque el silencio es tan, la herida es tan opresiva que se hace cicatriz aún no diciendo, ¿no? Y eso deja como algo supurando en el sentido de lo pienso ahora mientras converso con vos. Me encanta que hayas llamado a Herminia Gencencián, que es quien fundó en 1984 el conjunto teatral armenio de exilio George Sarkisian, ¿no? Y que hizo muchas giras internacionales y que tiene este espacio hace 30 años, ¿no? Porque el Tadrón cumple 30 años con... Tal cual, estamos en el festejo, este año es el festejo de los 30 años del Teatro Tadrón Teatro, que es una maravilla también poder formar parte de la programación de este año, que es tan importante. En la obra hay momentos, porque está bueno lo que vos decís que a veces callamos, o a veces, en el caso de mi personaje, no tiene recuerdos, ¿sí? Durante la obra es como que aparece un laberinto y por momentos parece que va a desenlazar en algo y hay un leitmotiv que es que no tengo recuerdos. Los voy armando por lo que me cuentan, por lo que me dicen, por lo que escuché, pero no tengo los recuerdos. Y sigue la obra. Y cuando parece que va otra vez, es como un laberinto, cuando, bueno, el final, que no lo voy a spoilear para nada, pero bueno, finalmente se abre ese recuerdo. A veces es que la psiquis cierra esos recuerdos y lo como hoy te lo lleva bajo la alfombra, lo tapa para, bueno, seguir adelante en la vida, ¿no? Pero ¿cómo podemos desarmar un poco todo eso que hemos tapado o que, bueno, culturalmente hemos llegado a eso, ¿no? Siempre mejor recordar, que es volver a pasar por el corazón, ¿no? Recordar es volver a pasar por el corazón, que no hay nada mejor que pasar por el corazón para sanar. Así que vamos a ir a ver Silencio de Hembra de Mónica Salvador. Estamos hablando con Belén, su actriz Belén Santos, que es un unipersonal que está los domingos a las 18, a partir de este domingo en el Teatro Tadrón, en el marco de sus 30 años, en Niceto Vega 4802 en Palermo. Reservan las entradas por Alternativa Teatral. Para invitar a la audiencia a ver Silencio de Hembra, Belén, ¿qué les decimos? Que vayan con su hermano, con su padre, con su amiga, con su hija, con cualquiera, ¿no? Porque después está bueno conversar de aquellos silencios que tenemos guardados y de aquellos olvidos obligados, ¿no? Sí, totalmente. Hoy estaba hablando con una mujer a la que la invité, que tiene una hija adolescente, y me dice, voy a ir con mi marido, dale. Invítala a tu hija, le dije también, ¿viste? Porque me parece que está bueno para adolescentes. Que está bueno, hombres, mujeres, sí, no es cuestión de género, es cuestión de traer a todas las generaciones, pero sí, siempre a partir del secundario, por la temática, los más chiquitos que esperen un poco, pero me parece que para venir con hijas, con hijos, o bueno, también con abuelas, con familia, con amigas, sí, es apta para todos y todas, me parece que es una obra necesaria, muy bella, realmente las luces que ha hecho Herminia son de una belleza hermosa, tiene unas sombras, tiene música en vivo también la obra, así que la van a pasar bien. Iremos entonces, Belén, muchas gracias por conversar este ratito con nosotros, toda la suerte del mundo del domingo con el estreno de Silencio de Hembra, y saludos a Mónica y también a su directora Herminia. Gracias. Muchísimas gracias, Marina, saludos para todos, gracias por abrir también estos espacios al teatro independiente. Chau, que te vaya muy lindo, nos vemos pronto. Estás escuchando La Tarde con Carlos Polimeni por AM530. Somos Radio. Lo que suena es el piano de Hernán Ríos.
un hiperpianista de la historia de la música popular en la Argentina, jazz y música de raíz. En este caso, su versión de La Arenosa. Hernán Ríos toca con su proyecto Solo Piano el viernes 6 de marzo, el viernes de esta semana, a las 9 de la noche en Café Vinilo. Eso queda en Estados Unidos, 2483, en el barrio de San Cristóbal. Las entradas se consiguen por Alternativa Teatral o en cafevinilo.com.ar. Pero estamos en condiciones de sortear un par de entradas entre los oyentes de la radio, aquellos que whatsappen con nosotros al 11 32 0 530. A partir de este momento recibimos los mensajes de los interesados y antes del final del programa anunciamos quién se ganó este par de entradas. Valen oro, ¿eh? Un día antes, es decir, este jueves 5 de marzo, pasado mañana a las 20:30, Gustavo Cortagerena Cuarteto de Jazz, tocará en un espacio que se llama El Extranjero, en homenaje a Albert Camus, en Valentín Gómez 3380 en el Abasto. El Extranjero. Camus se sentía un extranjero en cualquier parte donde estuviera. Incluso en Argentina, en Buenos Aires, donde vino porque tenía un amor. Y gustaba del Racing Club porque él había sido arquero del Racing de Argel. Gustavo Cortagerena Cuarteto actúa con entrada libre y al sobre, es decir, no podemos sortear entradas, pero sí recomendarles que vayan. La idea es crear un espacio donde lo dionisíaco, al decir de Nietzsche, tenga lugar. En este tiempo de oscuridad, dice Gustavo, tratamos de crear un espacio donde la luz del arte justifique la existencia. Así que, dos intérpretes de calidad comprobada y comprobable, Hernán Ríos el viernes, sorteamos un par de entradas, Gustavo Cortagerena, son amigos de la casa. El jueves, hablando de los amigos de la casa, hace mucho tiempo, cuando esta radio empezó a funcionar, cuando Eve la lanzó en la Plaza de Mayo, en el marco de una marcha, entre los que estaban presentes, destacaban la actriz Rita Cortese y el guitarrista Esteban Morgado. Este tema de Esteban Morgado es un homenaje a las madres de Plaza de Mayo, a las marchas, a las rondas, aquello que empezaron a hacer en abril de 1977, mientras el resto callaba, no sabía, decía no saber, gozaba de los beneficios del silencio. Con Esteban Morgado estamos iniciando una experiencia artística juntos. Haremos un espectáculo llamado Resistencia Tanguera con funciones en abril, tercer domingo, y mayo, tercer domingo, en la Carbonera, pero como un precalentamiento, como una precuela, haremos un espectáculo conjunto el jueves de la semana que viene, el jueves 13 de marzo, en el Centro Cultural Tiempos de Memoria. El Centro Cultural Tiempos de Memoria queda en Caseros 231, Florida, en Vicente López. Las entradas se conseguirán en la puerta a la hora del espectáculo, un rato antes, o con reservas a un número 11 63 78 14 13. Busquen Centro Cultural Tiempos de Memoria o fíjense en mis redes sociales donde está publicado el afiche. El espectáculo se llama Juntos por los Caminos del Tango. Anoche tuvimos un ensayo de 4 horas. Bueno, eso incluyó las empanadas y el vino también. Y es la cuarta o quinta vez que lo hacemos para ir rodando una voz, unos textos, una guitarra mágica, unas melodías y un contexto. Un espectáculo de resistencia. Y este jueves 13, el estreno en público del dúo. El sabor del encuentro, diría un publicista, la obligación.
del compromiso, agregaría yo. Y de la magia convertida en melodía, armonía y ritmo, nos vamos rumbo a la voz de nuestro columnista Carlos Grande, presidente del Partido Solidario de la provincia de Buenos Aires y además de eso docente. Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola Carlos, ¿cómo estás? Un saludo para vos, para nuestra audiencia y bueno, reflexionar un poco sobre estos tiempos complejos que nos tocan, ¿no? Y quería en la columna de hoy no hacer una comparativa de los discursos entre el del domingo y el de ayer de Axel, porque creo que se habla bastante de eso, sino focalizar en algunas cuestiones de ayer, que tuve la posibilidad de estar en el recinto de la Cámara de Diputados de la provincia, escuchando al gobernador en la apertura de sesiones, y poder reflexionar un poco sobre esa cuestión, ¿no? Y cómo en nuestra provincia de Buenos Aires se enfrenta de algún modo al modelo político nacional, al modelo económico, fundamentalmente a ese modelo cultural que quiere imponer el neoliberalismo exacerbado en la figura de Javier Milei, y que ese modelo, el del gobierno nacional, que hace una utilización del Estado en beneficio de sus propios intereses, pero que a la vez entrega la soberanía, ¿no? Negocia con un par de vivos para que se queden con absolutamente todo, haciendo lo que solemos decir nosotros, cipallismo explícito de entrega y dominación, ¿no? De querer llevarnos a una época colonial, a una colonia del siglo XXI, ¿no? A una colonia sin derechos y con una administración estatal que siga garantizando esa entrega, ¿no? Pero yo quería decir, Carlos, que ayer Axel dio algunos datos en su alocución, en su discurso, y que para nosotros creo que tiene que ser central, ¿no? Poder poner en debate algunas cuestiones que el negacionismo del mileísmo lleva adelante, ¿no? Puso la centralidad en los 50 años del golpe, y creo que este 24 de marzo, y aprovecho desde aquí, lo haremos en algunos otros momentos de nuestras columnas, ¿no? Aprovecho a invitar a todos a que participen de esa enorme marcha que creo que nos atraviesa a todos, ¿no? Creo que esa marcha nos tiene que transformar en ciudadanos protagónicos y participativos, pero en el sentido de la transversalidad, no para encolumnarse particularmente en algún lugar, sino porque creo que tiene que ver con la memoria histórica de nuestro pueblo, ¿no? Y Axel dijo, si bien no hay una dictadura, lo que hay hoy en el gobierno nacional es una extrema derecha que gobierna con odio, con insultos, y transforma esto en un método político y comunicacional, ¿no? Y representan de algún modo, lo decimos siempre también nosotros, el mismo modelo económico que otrora haya llevado adelante Martínez de Oz en la primera M que nosotros por lo generalmente nominamos, ¿no? Y en esa Argentina, con este modelo, se cierran 30 fábricas por día, ya van más de 21.000 empresas cerradas, casi 6.000 en la provincia de Buenos Aires, nada más y nada menos, Carlos, que es el 40%, lo decimos siempre también, de la población de este país, ¿no? Un verdadero industricidio, cada 4 minutos se pierde un empleo registrado, Carlos, y creo que como corolario de esto una enseñanza ya conocida, pero vamos a volver a decirlo nosotros, que destruir el Estado de algún modo es destruir la industria nacional. Cierro, Carlos. Desde la provincia hay un esfuerzo enorme por sostener, como dice el gobernador, como escudo y red, ¿no? a la población, y sostener significa sostener un sistema de salud, significa sostener un sistema de seguridad, un sistema de educación, un sistema de resguardo y cuidado social, sostener el sistema universitario, hay 20 universidades en el territorio de la provincia de Buenos Aires, sostener el sistema del conocimiento científico y tecnológico, y sostener todo esto frente a la motosierra que ya vemos va en contra de los jubilados, en contra de los docentes, en contra de las obligaciones coparticipables que tiene el gobierno nacional con el resto de las jurisdicciones, y frente a esta deserción y asfixia, la provincia que tiene 307.000 kilómetros cuadrados, también me gusta decir eso, en su diversidad y complejidad, bueno, tiene que hacer frente a esto, ¿no? Yo creo que hay que seguir caminando juntos
en nuestro frente, Unión por la Patria, y tratar de encontrar alguna síntesis que nos permitan proponerle una alternativa a nuestro pueblo, ¿no? La crisis en la Argentina tiene un apellido, ese apellido es Milei, y yo creo que la salida por ahora tiene un nombre, y ese nombre es el pueblo colectivo, organizado, y que nos tiene que permitir más pronto que tarde transformar ese nombre en un apellido que sea realmente la alternativa para salir de este túnel tan oscuro que nos tiene llevado el neoliberalismo en la Argentina, Carlos. Ojalá sea más pronto que tarde, como bien dijiste. Abrazo grande, Carlos Grande. Abrazo a todos por ahí, que tengan un buen día. Carlos Grande ayudándonos a pensar. Memoria, verdad, justicia y radio. Carlos Polimeni, AM530. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio, prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Santiago te llama, déjate llevar, porque en esta tierra vivirás el verano que te va a enamorar. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Art, se presenta en su tercera temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel. Saverio el Cruel, desde marzo, todos los domingos a las 17:30 horas, en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Manual práctico de oratoria de Rafael Larrastía Mendoza. En una época donde se dificulta la comunicación, SICUS presenta un manual de oratoria desde la óptica de la psicología social. Una herramienta útil para lograr el diálogo con alumnos, colegas o clientes y para mejorar el discurso de quienes ocupan lugares de conducción. Conseguilos en librerías y en @Rafael Larrastía Mendoza. Te esperamos en nuestra librería Café de Alsina 685. SICUS, libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Se detiene el reloj, si se acaba el amor y no hay nada peor que la vez. Juan Rosasco en Banda celebra sus 20 años de historia. Pero es todo ilusión. Jueves 23 y viernes 24 de abril en La Tangente, Honduras 5317, Palermo. Anticipadas en venta en latangente.com.ar. Pero es todo ilusión, porque nunca se acaba el amor. Juan Rosasco en Banda celebra su historia con un gran abrazo colectivo. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo.
Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Hasta las 16, la tarde, con Carlos Polimeni. Las calles que... Y a las 14:47 más una hora, es decir, 15:47, nos vamos rumbo a la voz de Fabián Goldman, nuestro compañero en el móvil 2 de la AM530. Buenas tardes, Fabián, ¿cómo va? ¿Qué decís, Carlos? Buenas tardes Marina. Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia de la AM530 Radio Madres. Bueno, acá estoy observando cómo sigue elevándose hacia el cielo la pequeña palmera de la que tanto queremos, Carlos. En el patio de las palmeras, aprovechando que estás ahí en un momento de contemplación, la palmera seguirá creciendo, en algún momento alcanzará a las otras o no, ya será otro el presidente de la Nación. El otro día cuando Javier Milei hizo uso de la palabra, me parece que estabas ahí, que tuviste algún incidente en la Asamblea Legislativa, fue presentado como doctor. Hace uso de la palabra el doctor Javier Milei. Algo se me quedó en el camino. ¿Es doctor en algo, Javier Milei? ¿O exageraron un poco? No, no es doctor en nada, Carlos. Efectivamente, como decís, tiene uno de esos títulos que entregan esas academias, de las cuales seguramente él será uno de esos participantes principales. Hay una en la cual, efectivamente, además hay una beca Javier Milei, y en la que van algunos de sus acólitos más importantes. Se trata de SEADE. Tiene los carteles de vez en cuando en las calles de la ciudad de Buenos Aires, un cartel azul, y generalmente tiene alguna palabra asociada al tema de la libertad de elegir lo que vas a estudiar, la libertad de seleccionar tu futuro, esas consignas que no terminan de ser tan evidentes que no nos dejan lugar a dudas a qué se refiere. Es verdad, ¿te imaginas que cuando tuve la duda recurrí a la información y vi que tiene una licenciatura en Economía en la Universidad Belgrano, un máster en el Instituto de Desarrollo Social y Económico y otro máster en la Universidad Torcuato Di Itela, todo en la educación privada, pero que no tiene un doctorado? Entonces en la cadena oficial lo presentan como doctor. Hay gente que por esto sufrió cuestionamientos históricos, usurpación de título, y hasta algunos que estaban muy preocupados por los títulos y el diploma universitario de Cristina Fernández de Kirchner. Parece que con Milei no ocurre lo mismo. No, bueno, no, alguna cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Polimeni, me extraña a esta altura de su carrera, no lo reconozco. Evidentemente sí. Bueno, ¿estás bien después de los escarceos con los jóvenes libertarios en la Asamblea Legislativa? Sí, ¿no? Sí, esto fue en la calle, por suerte no tuve ningún inconveniente. Buenas tardes, saludo a una funcionaria importante que pasa aquí al lado mío caminando en el pasillo que da justamente al balcón al patio. Sí, no pasó nada, fue realmente un momento de tensión gestionado fundamentalmente por la respuesta del diputado libertario Lisandro Almirón, que hizo lo mismo que Milei hizo con los diputados dentro del recinto, pero conmigo al lado y yo entrevistándolo. Bien. Eso fue lo que aconteció. Pasemos a otra cosa. Almirón no lo miremos. Almirón no lo miremos. Almirón no lo mira. Bueno, está muy bien. Eso da para una canción de nuestra queridísima María Elena. Escúchame, te iba a hablar, y este fue el tema que le propuse a Rodrigo, de Argentina y la guerra. Hoy lo que sucede en Medio Oriente.
Hoy estuvo Peter Lamelas en la residencia presidencial de Olivos durante 1 hora y media, de 10 a 11 y media de la mañana, con el presidente Javier Milei. Se vienen días intensos para nuestro queridísimo primer mandatario, porque va a viajar a los Estados Unidos, va a estar allí departiendo en una cumbre de países con presidentes de derecha en Miami, va a ir a un ocasional encuentro de financistas auspiciado por la Embajada Argentina y el JP Morgan en Nueva York. Después baja a Chile para la asociación de CAF y recibe aquí seguramente a algunos cancilleres el día 12, entre ellos a Marco Rubio. Acá en el gobierno dicen que por ahora Estados Unidos no le solicitó ninguna ayuda, entre comillas, para lo que es la intervención en Medio Oriente. Recordemos que el gobierno de Carlos Menem había aportado para la guerra contra Irak. Por ahora, por lo menos en lo que sabemos, no hay ningún tipo de cuestiones. Y si llegaba a haber alguna posibilidad, bueno, analizará el gobierno en qué condiciones la están pidiendo. Pero sí está claro que las medidas que han tomado aquí en la República Argentina con respecto a lo que está sucediendo allí en el canal de Suez, en todo lo que significa la zona en conflicto beligerante, son realmente, por lo menos, curiosas. Por ejemplo, te cuento una. En la provincia de Buenos Aires cerró una escuela que está dentro de una base militar porque justamente en los terrenos aledaños, porque la base está siendo vigilada intensamente en caso de que Hezbollah quiera cometer un atentado, Carlos, dejándolos a los pibes sin clases por lo menos durante estos días. Y en ese sentido, el alerta máxima que rige nos lleva a uno a pensar acerca de la función que cumple la CIDE, que es la que en definitiva regula la información que circula en el país. Una de aquellas de estas informaciones que no supo regular o no supo prever claramente es la que tuvo que ver con la llegada de Nahue Gallo y la recuperación por parte, entre comillas, recuperación de la AFA. En ese sentido, está claro que los siguientes recursos que absorbe la Secretaría de Inteligencia del Estado pareciera que no están yendo por buen puerto, por lo menos en lo que se refiere a la posibilidad de la seguridad interna. ¿Esto puede aventurar algo hacia el futuro? No, pero los antecedentes y la participación justamente de la CIDE en la época de Carlos Menem, una investigación que nunca llegó a buen puerto, la intervención de los servicios de inteligencia con juicios truchos y testigos amañados, indudablemente no son un buen precedente para lo que pueda acontecer en la Argentina, enfrentando a países que tienen similitudes en cuanto a la forma de atentar o llevar algún tipo de venganza a aquellos que colaboren con los Estados Unidos. Seguramente, Fabián. Gracias, Abrazo grande. Abrazo grande. Sobre este tema, Donald Trump hoy castigó comercialmente a España, suspendió todo comercio exterior con España, porque España, con un presidente socialista, después podemos discutir sobre qué socialismo, se negó a prestar sus bases militares para el ataque estadounidense a Irán, diciendo que era una cuestión central de moral. Lo que contraatacó Donald Trump hoy, martes, en una conferencia de prensa en el Salón Oficial, se portó de una manera terrible, lo castigó con el cese del comercio exterior. Chicanas de la política, pero problemas para la economía seguramente de España. Al respecto, Miranda la lechuza y Mirón el lechuzón, citamos recién ahí. Esta es la canción de que hablaba Fabián Goldman. Muy bueno. El diputado Almirón y... Miranda la lechuza, Mirón el lechuzón. Nuestro consejo, no miremos al Mirón. Miranda la lechuza, Mirón el lechuzón. La canción ya estaba escrita. De ping pong. Y Milei no es doctor en nada, que se sepa. Pero a la gente les encanta que le llamen doctor, doctora. A Sí. mí me vas a decir licenciada. Polimeni, Ingeniero, vos que sos. llámeme licenciado, por favor. Dios mío, ¿no? En un país como este, en 1930, nació uno de los actores de la patria, el señor Alfredo Alcón. En los años 90, Charly García lo convocó para un proyecto. Estaba grabando un disco con Mercedes Sosa. Les pareció que la voz de ambos maridaban con el contenido de una de las más fuertes canciones sobre la dictadura militar. Esa canción se llama Los Sobrevivientes. En la versión de Charly, Mercedes y Alcón, versión claramente operística, esas voces tan profundas nos recuerdan aquel país del 76 al 83 y acaso que los hijos de los cómplices civiles de la dictadura forman parte
del actual poder político de la Argentina. Se acercan desde el sur como vestidos negros que se quieren desvestir. Yo siempre te he llevado bajo mi bufanda azul por las calles como Cristo a la cruz. Somos las campanas como iglesias que se acercan desde el sur como vestidos negros que se quieren desvestir. Siempre te he llevado bajo mi bufanda azul por las calles como Cristo a la cruz. Estamos hartos de huir en la ciudad. Nunca tendremos país. En la ciudad. Nunca tendremos hogar. Y sin embargo, ya ves, somos de acá. Y sin embargo, así que recordando a Alfredo Halcón, evocando su voz poderosa y su memoria sobre la historia argentina, terminando este programa. Nos despedimos hasta mañana, Marina. Como siempre, en este día y cada día. Gracias, Carlos, gracias al equipo, a Rodrigo y a todos y a todas por estar del otro lado y por los lindos mensajes que nos envían. Gracias. Ya viene Pablo Caruso y vuelven las ideas aquí a la M530.